Bueno, en el video anterior recuerden que calculamos, ¿cierto?, mediante cursores el número mayor, la edad mayor, y retornamos todos los datos de la persona encontrada, ¿cierto?, con la edad mayor. ¿Qué pasa si hay dos edades mayores? Debería guardar siempre la primera. Ahora, ¿qué pasa si me hubiesen pedido, por ejemplo, que el resultado final se guarde en una tabla que se llame, por ejemplo, no sé, pues, registro de registro, por ejemplo? Entonces, simplemente aquí al final nosotros podríamos hacer una inserción, ¿ya? Entonces, ojo con eso también con las inserciones. Yo podría sacar datos de una tabla mediante un cursor, sacar información necesaria y guardarla en otra tabla. También eso se podría hacer, ¿ya? Em, Vamos a pasar ahora a otro concepto importante, que son los famosos triggers, ¿ya? Un trigger se podría entender como un evento, ¿ya?, que sucede cuando nosotros hacemos un update sobre una tabla. Cuando nos referimos a un update, nos referimos a realizar un insert, un delete o un update, ¿ya? Los cursores asociados a los select y los triggers asociados a a las instrucciones de modificaciones de tablas, ¿ya? Entonces, ese es como el concepto que tenemos que manejar. Cursores, consultas, trigger, inserción, eliminación, actualización, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber de los cursores? Que se ejecutan después de ejecutar una instrucción o se pueden ejecutar antes de ejecutar una instrucción de tipo insert, update o delete. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en este mismo proyecto, ¿ya? Pero lo que vamos a trabajar ahora es que cuando yo quiera insertar una tabla, ¿ya? Perdón, una persona, quiera modificar una persona o quiera actualizar una persona, por ejemplo, llevar un historial de todos los registros que nosotros hemos estado realizando, ¿ya? Cosa de tener un detalle. Eh, Muy parecido nosotros cuando hacemos, por ejemplo, giros y depósitos sobre una cuenta bancaria. Aparece todo el detalle, ¿verdad? En dónde hicimos el depósito, en dónde compramos, ¿cierto?, un producto con la tarjeta, etcétera. Entonces acá va a ser algo muy similar, pero con este ejemplo sencillo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos en nuestro script? Necesitamos crear una tabla que se llame historial, ¿ya? Entonces aquí, o detalle, ¿ya? Entonces mejor historial. Entonces vamos a crear, ¿ya?, una tabla llamada historial, y esta tabla historial solamente lo que va a tener es un ID entero y auto entero de 11 y auto increment, y debería tener además, ¿cierto?, eh, un detalle que va a ser un varchar, detalle que va a ser un varchar de unos, pongámosle 200, ¿vale? Tenemos que definir primary key, ¿ya?, al ID. ¿Por qué es necesario definirlo primary key al ID? Obligatoriamente, porque nosotros lo definimos autoincrementable, y un campo autoincrementable, para que sea autoincrementable, tiene que ser primary key, ¿vale? Voy a ejecutar esta consulta, perdón, voy a ejecutar la tabla, se ejecutó correctamente, así que ya está lista esa tabla. Esa tabla se va a ingresar automáticamente, ¿ya?, los datos que yo quiero trabajar. Por lo tanto, vamos a explicar un poco cómo trabaja el trigger. El trigger no se llama, ¿ya? El trigger no aparece tampoco acá en el detalle de los procedimientos almacenados ni en las funciones, ¿vale? Sino que es un evento que se crea internamente, que nosotros lo podemos eliminar, ¿ya?, mediante comando drop trigger, ¿ya?, y el nombre del trigger. Eh, pero en este caso el trigger, como les mencionaba, es un evento que se ejecuta automáticamente. O sea, eh, no podemos accionarlo, ¿verdad? O no podemos llamarlo manualmente. Por lo tanto, vamos a crear un delimiter,
¿ya? O simplemente le vamos a poner create trigger, ¿ya? Le voy a poner create trigger y por ejemplo vamos a hacer un trigger que se ejecute después de haber insertado un registro, ¿ya? Una vez que yo inserté el registro, podamos en este caso, por ejemplo, em, guardar en la tabla historial ese registro, mencionar que se agregó un nuevo registro y se haga automáticamente cuando yo haga una inserción, ¿ya? Entonces vamos a ver la estructura y la sintaxis del trigger. El trigger se va a llamar insertar, ¿ya? Y puede ser la instrucción after, como también puede ser before, antes y después, ¿ya? Entonces, si yo quisiera hacerla después, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente, after, después de haberla insertado, podríamos decir lo siguiente, yo podría decir que after insert on, y en este caso la tabla se llama persona. Entonces, la sintaxis sería, voy a crear un trigger que se va a ejecutar después de hacer una inserción en la tabla persona, ¿vale? Esa sería como la, la instrucción. Esto puede ser abajito, tabulado ahí, ¿ya? Y también podríamos definir on, no, perdón, para cada fila, ¿ya? Para cada fila que yo quisiera ingresar, que se ejecute, que yo quisiera insertar, para cada fila voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un begin, ¿ya? Y voy a hacer un end, ¿vale? Y sí voy a necesitar, si no me equivoco, el delimiter, parece que me está alegando por eso. Ahí, ¿ya? Entonces voy a crear un trigger que se va a llamar insertar después y se va a ejecutar el trigger después de realizar un insert en la tabla persona para cada fila, inicio y fin. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente una instrucción. Voy a insertar, ¿ya? ¿Qué voy a insertar en la tabla historial? Voy a insertar. El primer campo es autoincrementable, por lo tanto es null. Y voy a concatenar. Por ejemplo, aquí, con comillas, nuevo registro. Dos puntos, por ejemplo. Y acá le voy a poner, en este caso, coma, new, punto, eh, voy a usar el nombre solamente, ¿vale? Ahí. O voy a ponerle mejor root, coma, y con un espacio, coma, new, punto, nombre, ¿vale? Ya, vamos a explicar un poco la estructura acá. En este caso, si yo inserto, después de haber insertado, se va a registrar ese elemento, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a guardar? El new, tenemos que saber que en los triggers existen dos operadores claves, ¿ya? O importantes a considerar. El operador new, que vendría siendo o es utilizado cuando yo realizo un insert, ¿ya? Puedo acceder al operador solamente new porque es el nuevo valor que viene, ¿verdad? O por ejemplo, si yo hiciera un insert into root 1, nombre A, edad 5, yo puedo acceder a esos valores, el trigger puede acceder a esos valores a través del operador new, ¿ya? Pero también existe el delete. El delete, como yo voy a eliminar el registro, existe otro operador que se llama old, ¿ya? Puedo acceder al antiguo registro que había antes, ¿ya? Entonces esa podría ser una ventaja, ¿cierto? Poder acceder al elemento antes de ser eliminado, por ejemplo, ¿ya? A lo mejor hacer alguna actualización en otras tablas, etc. Y si yo quisiera actualizar,
puedo acceder tanto al antiguo registro como al nuevo registro que voy a actualizar. ¿Ya? Entonces, si quiero hacer un insert, operador new. Si quiero hacer un delete, operador old. Y si quiero hacer un, eh, un update, podría ocupar un old o podría ocupar el new, el nuevo valor o el antiguo valor, ¿vale? Dependiendo de lo que yo quisiera hacer. Por lo tanto, tenemos eso. Ahora, si yo quisiera hacer un trigger para poder actualizar o eliminar, podríamos hacer lo siguiente, es decir, vamos a copiar este script, ¿ya? Lo vamos a pegar acá, pero en vez de insertar, yo voy a eliminar, eliminar, entonces voy a crear un trigger después de haber eliminado, o sea, después de hacer un delete sobre la tabla persona para cada fila, igual yo voy a insertar un registro, pero le voy a poner aquí eh, elimi, eli- eliminado, eliminado, ahí. Y aquí tendría que poner old, porque es el antiguo registro que se eliminó, y old, ¿cierto? Nombre, porque va a ser el antiguo nombre. O sea, cuando es un delete, ocupo un old, ¿vale? Ahora, la estructura para hacer una actualización, ahí, la estructura para hacer una actualizar se va a llamar. Entonces aquí después, estamos trabajando el después de actualizar, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces un update. Aquí va la instrucción update. Entonces el trigger puede funcionar para un insert, ¿ya? Sobre una tabla, para un delete sobre una tabla y para un update sobre una tabla. Y en este caso lo único que estamos registrando en un historial son todos los posibles registros que nosotros hemos cambiado, y si yo quisiera ver qué fue lo que hice, por ejemplo, está ahí todo el detalle. Ahora, lo que vamos a hacer acá es actualización, ¿cierto? Actualización. Entonces yo podría aquí colocar, eh, podría poner nuevo, o por ejemplo, podría poner ahí mejor, ahí y ahí. Voy a concatenar el antiguo root y el antiguo nombre, ¿cierto? Voy a seguir concatenando y ahí ahora es, coma, le podría poner ahí new.root, coma, y con comillas y un espacio, coma, new.nombre, ¿vale? Ahí. Entonces, voy a mostrar el antiguo root y el antiguo nombre y le voy a decir que ahora es S y S, ¿vale? Por lo tanto, siempre que yo quisiera actualizar, guardo en el historial el registro el cambio que hice. Si yo quisiera eliminar, lo mismo, guardo en el historial el cambio que hice. Y si yo quisiera insertar, guardo en el historial el nuevo cambio que hice, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos se van a ejecutar automáticamente. O sea, no es que yo los llame, ¿ya? Por lo tanto, voy a seleccionar el primero, que sería ese, y lo voy a ejecutar. Se ejecutó correctamente. Voy a seleccionar el segundo, se ejecutó. Y selecciono el tercero, se ejecutó, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá ahora fíjense bien, voy a insertar en la tabla persona los siguientes registros. Por ejemplo, el root 5, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, Carlos, y va a tener, por ejemplo, 40 años, ¿ya? Entonces, cuando yo registre o cuando yo ejecute esta instrucción, me va a decir que se insertó la persona, ¿ya? Pero automáticamente, ¿qué es lo que hizo el trigger? El trigger, después que yo haya insertado esto en la tabla, porque fíjense que si
hacemos un select asterisco, ahí está Carlos, ¿cierto? Con 40 años, pero si yo hago un select asterisco al historial, ¿cierto? En el fondo lo que hizo el trigger automáticamente eh, nos está diciendo que se hizo un nuevo registro, ¿verdad? Con el root 5 y que se llama Carlos, ¿ya? Por lo tanto, ahora si nosotros quisiéramos, por ejemplo, eliminar el primer registro, por ejemplo, delete from persona, donde el root sea igual a 1, por ejemplo. Si yo ejecuto eso, ¿verdad? Va a decir que la instrucción se ejecutó correctamente. Si hago un select, o voy acá, ¿cierto? Si hago un select asterisco from persona, ya no debería tener el root 1, ¿verdad? Pero tengo el registro de quién era ese root o cómo puedo acceder al registro que eliminé, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si elijo historial, selecciono el historial, y fíjense que ahora me dice que el que se eliminó, en este caso, fue el root 1 y el nombre Juan, ¿vale? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, realizar una actualización, update, en este caso from, eh, perdón, update persona, set nombre, por ejemplo, nombre, igual a, no sé, el último que era Carlos, por ejemplo, ahora se va a llamar Felipe, where root igual a 5, por ejemplo. Si yo actualizo eso, ¿cierto? Me va a decir que se actualizó la persona, pero en este caso, ¿verdad? Si hacemos un select asterisco en el historial, ¿cierto? Me va a decir que Carlos ahora es Felipe, ¿vale? Entonces va dejando un historial de todo. Entonces el trigger no es que yo lo llame, sino que se ejecuta automáticamente y puede ser antes de la instrucción o después de la instrucción. En este caso nosotros los triggers que fuimos programando fueron después de haber insertado. ¿Qué viene ahora? Cómo hacer un registro que se ejecute antes de insertar o antes de eliminar o antes de actualizar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el siguiente video vamos a explicar ese proceso de trigger después, perdón, antes de ejecutarse.